Bienvenidos a Desvelados por Terror. No sabemos cómo encontraste este canal. Tal vez fue por curiosidad. O tal vez te trajo hasta aquí alguna oscuridad. Lo único que sabemos es que a partir de este momento las luces ya no se sentirán igual. Los silencios serán más largos y cada sombra podría esconder una historia. Aquí encontrarás relatos inquietantes, experiencias inexplicables, leyendas oscuras y sucesos que te harán mirar 2 veces antes de apagar la luz. Así que acomódate y prepárate, porque esta noche podrías descubrir algo que preferirías no saber. Si te gusta el terror, suscríbete y acompáñanos en cada historia. Esto es Desvelados por Terror y la noche apenas comienza. La primera historia que te voy a contar se llama La sombra de las 3:17 AM. Hay experiencias que la ciencia puede explicar, experiencias que tienen una razón lógica. Y luego están las experiencias que, aunque tengan una explicación, dejan una pregunta imposible de responder. ¿Por qué se siente tan real? La historia que estás a punto de escuchar está inspirada en testimonios reales de personas que han sufrido parálisis del sueño. Y aunque muchos aseguran que todo ocurre dentro de la mente, hay quienes todavía creen que algunas cosas no tienen explicación. Todo comenzó cuando Daniel se mudó a un pequeño apartamento. Era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Vivía solo, trabajaba largas horas y apenas dormía. Al principio, las noches eran normales. Llegaba del trabajo, cenaba algo rápido y se acostaba. Nada extraño, nada fuera de lo común. Hasta aquella madrugada. Daniel despertó de repente. Abrió los ojos. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por la luz anaranjada de una farola que entraba por la ventana. Todo parecía normal. Su cama, su escritorio, la silla en la esquina, la puerta cerrada. Todo estaba exactamente donde debía estar. Entonces intentó moverse. No pudo. Intentó levantar sus brazos. Nada. Intentó girar la cabeza. Nada. Intentó hablar. Nada ocurrió. Su cuerpo entero estaba completamente paralizado. Lo único que podía mover eran los ojos. Al principio pensó que seguía soñando, pero cuando más observaba la habitación, más convencido estaba de que estaba despierto. Entonces escuchó algo. Un sonido suave, lejano, como pasos. Tac, tac, tac. Venían desde el pasillo. Daniel sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Vivía solo. No había nadie más allí. Los pasos continuaron acercándose cada vez más cerca, hasta detenerse frente a la puerta de su habitación. El silencio que siguió fue aún peor, y entonces escuchó el picaporte. Giró lentamente la puerta y comenzó a abrirse. Daniel intentó gritar, intentó levantarse, intentó moverse, pero seguía completamente inmóvil. La puerta se abrió.
y una figura oscura apareció en el marco, alta, delgada, sin rostro. Permaneció inmóvil, observándolo, como si estuviera esperando algo, como si supiera que Daniel no podía escapar. La sombra dio un paso hacia adelante, luego otro y otro más, hasta que llegó al borde de la cama. Daniel sintió que el terror lo consumía, y justo cuando la figura comenzó a inclinarse sobre él, todo desapareció. Despertó sobresaltado, saltó de la cama, encendió las luces, revisó cada rincón del apartamento. No había nadie. Esa misma mañana comenzó a investigar y encontró algo llamado parálisis del sueño. Leyó cientos de testimonios. Muchos hablaban de sombras, de presencias, de figuras observándolo durante la noche. Aquello lo tranquilizó. Pensó que simplemente había tenido un episodio extraño. Pensó que nunca volvería a ocurrir. Pensó que estaba equivocado. 2 semanas después, volvió a suceder. Y esta vez, muchísimo peor. Aquella noche despertó exactamente igual, sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder hacer nada. Pero algo era diferente. La habitación estaba completamente en silencio. Y aún así, tenía la certeza de que no estaba solo. Era una sensación difícil de explicar, como si alguien estuviera observándolo desde algún rincón oscuro. Daniel recorrió la habitación con la mirada. No vio nada, hasta que observó la ventana. Y allí, en el reflejo del cristal, la vio. Una figura completamente negra. Estaba de pie junto a su cama, nuevamente. Justo detrás de él, observándolo, Daniel sintió que la sangre se le congelaba. La sombra permanecía inmóvil, sin rostro, sin expresión, sin ojos. Pero de alguna forma sabía que estaba mirándolo. Entonces comenzó a moverse, lentamente, paso a paso, acercándose, hasta desaparecer del reflejo, porque ya estaba demasiado cerca. Justo al lado de la cama, Daniel sintió algo frío, junto a su rostro, como una respiración, como si alguien estuviera inclinado sobre él. Y entonces despertó, otra vez, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Pero aquello apenas era el comienzo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Las experiencias se volvieron cada vez más frecuentes y más fuertes. A veces escuchaba susurros, a veces escuchaba golpes, a veces sentía que alguien caminaba alrededor de su cama. Y siempre ocurría a la misma hora, a las 3:17 a.m. Todas y cada una de las veces a esa hora. Daniel comenzó a obsesionarse. Instaló cámaras en su habitación, dejó las luces encendidas, incluso cambió posiciones de los muebles. Nada funcionó, porque cada noche la sombra parecía acercarse un poco más y cada vez más, hasta que llegó la última experiencia, la que jamás olvidará. Aquella noche estaba completamente agotado. Se acostó cerca de la medianoche
y despertó exactamente a las 3:17. Como siempre, inmóvil. Pero esta vez la habitación parecía diferente, más fría, más oscura, más silenciosa. Daniel sintió inmediatamente que algo estaba mal. Entonces la vio, sentada en la silla del escritorio, observándolo fijamente, completamente inmóvil. Por primera vez podía distinguir una forma más clara. Parecía una persona, pero algo en ella resultaba antinatural, como una silueta vacía, como una ausencia de luz. Durante varios minutos, ninguno se movió. Daniel quería despertar, pero no podía. Entonces la sombra se puso de pie, lentamente. Comenzó a caminar hacia la cama. Un paso, otro, otro más, hasta quedar frente a él. Entonces se inclinó, acercándose a aquello que parecía ser su rostro. Una voz surgió de la oscuridad, una voz grave, lejana, imposible de identificar, una voz que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, y dijo: no abras los ojos. Daniel sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, porque él ya tenía los ojos abiertos. La voz volvió a repetirlo: no abras los ojos. Otra vez, y otra, y otra. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca, hasta que parecía estar hablando directamente dentro de su cabeza. Daniel sintió una presión enorme sobre el pecho. Le costaba respirar. Era como si algo estuviera sentado encima de él, como si una fuerza invisible intentara mantenerlo inmóvil. Y entonces recordó algo que había leído. Si lograba mover, aunque fuera un dedo, podría despertar. Así que concentró todas sus atenciones en su mano. Toda, absolutamente toda. Los segundos parecían horas. La voz seguía repitiendo: no abras los ojos, no abras los ojos, no abras los ojos. Hasta que finalmente uno de sus dedos se movió. Solo unos milímetros, pero fue suficiente. La habitación desapareció. La voz desapareció. La sombra desapareció. Y Daniel pudo despertar. Sentado sobre su cama, respirando con dificultad, temblando, miró el reloj. 3:17 de la madrugada. Esa hora exactamente. Intentó calmarse, intentó convencerse de que todo había sido otra parálisis del sueño, otra alucinación, otra pesadilla, hasta que observó algo que lo dejó inmóvil. La silla del escritorio, aquella donde había visto sentada la sombra, ahora estaba girada, apuntando directamente a la cama. Y encima del asiento había algo, un papel. Daniel estaba seguro de que no estaba allí antes. Con las manos temblando, se acercó, lo tomó y leyó las palabras escritas en él. Solo había una frase, una sola, la misma que había escuchado durante la noche: no abras los ojos. Daniel abandonó el apartamento pocos días después. Nunca regresó. Nunca volvió a sufrir una experiencia similar, pero años más tarde
confesó algo inquietante. Algunas noches todavía despierta exactamente a las 3:17. Durante unos segundos permanece completamente inmóvil, escuchando o esperando a ver qué puede pasar. Porque aunque ya no vive allí, a veces siente que algo sigue observándolo desde la oscuridad. Algo que todavía espera que vuelva a abrir los ojos. La próxima historia que van a escuchar se titula Lo que me visitaba mientras dormía. Esta historia que escucharán está basada en el testimonio de una mujer que prefirió permanecer en anonimato. Para proteger su identidad la llamaremos Valeria. Lo que vivió durante años la llevó a cuestionar muchas cosas. La llevó a investigar, a buscar respuestas y también despertó en ella una fascinación por las historias de terror y por todo aquello que parece existir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Aunque hoy su vida es muy diferente y estas experiencias prácticamente han desaparecido, todavía recuerda cada detalle con absoluta claridad, porque hay experiencias que dejan una marca tan profunda que nunca se olvidan. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 20 años. Por aquel entonces su vida era completamente normal. Trabajaba, compartía con su familia, tenía planes futuros y jamás imaginó que algo tan extraño comenzaría a ocurrirle. La primera vez sucedió sin previo aviso. Se despertó en medio de la madrugada, abrió los ojos, podía ver perfectamente su habitación, la oscuridad, los muebles, las puertas. Todo estaba exactamente donde debía estar. Entonces intentó moverse y descubrió que no podía. Intentó levantar una mano y no pasó absolutamente nada. Intentó mover las piernas, intentó hablar. Su cuerpo parecía completamente desconectado porque nada pasaba. Solo podía mover los ojos y recuerda que sintió miedo, pero no un miedo extremo, más bien confusión. No entendía lo que estaba pasando y mientras intentaba recuperar el control de su cuerpo, comenzó a escuchar sonidos. Pequeños ruidos, como si algo se moviera lentamente dentro de la habitación. A veces parecía un susurro, a veces un roce contra la pared, a veces pasos suaves. Cuando finalmente pudo moverse, todo desapareció. Pensó que había sido una pesadilla, pero no fue la última vez. Las experiencias comenzaron a sentirse más y más. Comenzaron a repetirse 2 veces al mes, 3 veces, algunas veces un poco más. Siempre de la misma manera. Despertaba, abría los ojos, descubría que estaba atrapada dentro de su propio cuerpo. Con el tiempo, empezó a acostumbrarse. Sabía que eventualmente terminaría. Sabía que después de unos segundos podría volver a moverse. Para entonces las cosas comenzaron a cambiar. Y fue ahí cuando el miedo apareció. La cuarta experiencia fue diferente. Aquella noche despertó inmóvil. Como siempre, la habitación estaba oscura.
El silencio era absoluto y de repente sintió algo alrededor de su cuello, como si unas manos invisibles la sujetaran. La presión fue tan fuerte que intentó gritar. Intentó luchar, intentó moverse, pero no pudo. Aquello descendió lentamente desde el cuello hacia el pecho, y entonces sintió algo que jamás olvidaría. Arañazos, como si unas uñas recorrieran su piel, lentas, deliberadas, marcando un camino desde el cuello hacia el pecho. Cuando finalmente logró despertar por completo, saltó de la cama. Encendió las luces, revisó la habitación. No había nadie. Nada fuera de lugar. Nada extraño. Sin embargo, al día siguiente descubrió algo que la dejó completamente desconcertada. Las marcas estaban ahí, en su cuello, líneas rojizas visibles sobre su piel. Su entonces pareja también las vio. Y aunque intentaron encontrar una explicación lógica, ninguno pudo comprender de dónde habían salido. Aquella fue la primera vez que realmente sintió miedo de dormir. Porque una cosa era tener una pesadilla y otra muy distinta era despertar con señales físicas. Después de aquello comenzaron los años más extraños de su vida. Las parálisis continuaron, pero ahora algo más aparecía. Siempre la misma escena, siempre igual. Valeria despertaba inmóvil, miraba hacia la puerta de la habitación y observaba cómo comenzaba a abrirse lentamente, muy despacio, centímetro a centímetro, hasta que aparecía una pequeña apertura, y detrás de esa apertura había un algo. No podía distinguir su rostro, no podía identificar una figura humana, solo una sombra. Una oscuridad más profunda que el resto de la habitación. Algo que parecía observarla, esperando, mirándola, sin acercarse jamás. Aquello ocurrió tantas veces que terminó convirtiéndose en una rutina aterradora. Cada vez que despertaba paralizada, miraba inmediatamente la puerta. Y muchas veces la sombra ya estaba allí, esperándola. Hubo ocasiones en las que pensó que estaba perdiendo la razón, porque nadie más podía verlo. Nadie más podía escucharlo. Nadie más estaba allí. Sin embargo, para ella era completamente real. Los años pasaron y de forma inesperada las experiencias comenzaron a disminuir. Primero fueron menos frecuentes. Luego pasaban meses enteros sin ningún episodio. Después, incluso años, Valeria llegó a pensar que todo había terminado, que aquella etapa de su vida había quedado atrás. Pero ella estaba muy equivocada, porque regresó. Y regresó de una forma mucho más intensa. Esta vez ocurrió cuando se encontraba sola. Había algo que comenzó a llamar su atención. Cada vez que sus hijos no estaban, cada vez que la casa quedaba completamente vacía, las experiencias regresaban como si esperaran esos momentos de soledad. Comenzaron a cambiar. Valeria ya no solo despertaba paralizada,
ahora tenía la sensación de que aquella presencia estaba cada vez más cerca. Había noches en las que despertaba con una angustia difícil de describir, una sensación extraña, como si algo hubiera estado allí, como si alguien hubiera invadido un espacio que debía ser únicamente suyo. Aquello comenzó a preocuparla bien profundamente, porque ya no se trataba solamente del miedo, había algo más, algo que no sabía cómo explicar. Fue entonces cuando empezó a investigar con más intensidad, leyendo los artículos, buscando testimonios, entró a foros, escuchó historias de personas de distintas partes del mundo. Y durante esa búsqueda encontró una referencia que apareció una y otra vez. El nombre era Incubus. Según antiguas leyendas y creencias populares, se trataba de una entidad asociada a experiencias nocturnas perturbadoras. Historias similares existían desde hacía siglos en distintas culturas. Algunas personas aseguraban que era simplemente una forma antigua de explicar la parálisis del sueño. Otras creían que había algo más detrás de esas experiencias. Valeria no sabía qué pensar. No podía asegurar que aquello fuera real, pero le resultó inquietante descubrir que muchas personas describían estas experiencias. Ella y su amiga hicieron una investigación, preguntando y descubriendo. Además, su amiga tenía algunos conocimientos en historias de personas que le habían sucedido y sabía de todas estas cosas. Bueno, la sensación de una presencia estaba allí. La incapacidad de moverse, el miedo, la angustia y la certeza de que algo se encontraba en la habitación cuando le pasaba eso. Cuanto más investigaba, más preguntas aparecían y menos respuestas encontraba. Algunas noches permanecía despierta hasta el amanecer leyendo relatos de otras personas, historias que parecían escritas por alguien que hubiera estado observando sus propias experiencias. Y aunque intentaba convencerse de que todo tenía una explicación racional, había una pregunta que seguía regresando. ¿Por qué se sentía tan real? ¿Por qué aquellas noches parecían más recuerdos que sueños? ¿Por qué podía recordar cada detalle, incluso años después? ¿Por qué en esos momentos podía sentir todo? Aquellas preguntas la acompañaron durante muchísimo tiempo. Y aunque nunca encontró una respuesta definitiva, sí encontró algo que le devolvió la tranquilidad. Su fe. Porque cuando sentía que el miedo comenzaba a dominarla, recurría a la oración. No como una fórmula mágica, sino como una forma de recuperar la calma, de recordar quién era, de recordar que no estaba sola. Y poco a poco, con el paso de los años, las experiencias comenzaron a perder fuerza, hasta que finalmente desaparecieron casi por completo. Pero incluso hoy, después de tanto tiempo, todavía recuerda aquellas noches. Y todavía se pregunta qué fue exactamente lo que la visitaba
mientras dormía. Antes de comenzar con la última historia, si te están gustando estos relatos de terror y experiencias reales, te invito a suscribirte a Desvelados por Terror. Aquí compartiremos historias basadas en testimonios reales, experiencias inquietantes y relatos que te harán pensar 2 veces antes de apagar la luz. Y si tienes una historia que quieras contar, puedes enviarla al correo que aparece en pantalla. Ahora sí, apaga las luces si te atreves, porque esta historia está a punto de comenzar. Cada noche estaba más cerca. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio anónimo compartido por una persona que vivió durante años episodios recurrentes de parálisis del sueño. No es una historia para convencer a nadie, es simplemente lo que una persona afirma haber experimentado. Y como muchos otros relatos similares, queda abierta a la interpretación de cada quien. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 22 años. En ese momento su vida era completamente normal. Trabajo, rutina, cansancio, lo habitual. Hasta que una noche despertó. Pero no de la forma normal en la que uno despierta. No se incorporó, no abrió los ojos poco a poco, simplemente estaba consciente y no podía moverse. La habitación estaba totalmente oscura. El silencio era pesado y su cuerpo no respondía. Intentó mover los dedos, intentó gritar, intentó girar la cabeza, intentó todo, pero nada funcionaba. Solo podía mirar y esperar. Al principio pensó que era solo una pesadilla, algo aislado, algo sin importancia, pero entonces escuchó algo, un sonido leve, como un roce. No era constante, era irregular, como si algo se moviera sin querer ser escuchado. Después de unos segundos el sonido desapareció y despertó completamente y sudado, con el corazón acelerado, convenciéndose de que había sido solo un sueño, como suele pasar. Pero no fue la última vez. Las repeticiones. Con el tiempo los episodios comenzaron a repetirse. Varias veces al mes, siempre de la misma manera. Despertaba consciente, inmóvil y con esa sensación incómoda de que no estaba solo. A veces no veía nada, solo oscuridad, solo su habitación, pero el miedo era constante. No necesitaba ver algo para sentirlo. Con el paso de las semanas empezó a notar algo extraño. Siempre ocurría a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Una hora demasiado específica como para ignorarla. La primera aparición ocurrió sin aviso. Despertó como siempre, inmóvil, pero esa noche la sensación era diferente, más pesada, más densa, como si el aire dentro del cuarto hubiera cambiado. Lentamente dirigió la mirada hacia la esquina y lo vio. Una figura oscura, inmóvil, no tenía forma clara,
No tenía rostro, pero estaba allí, observándolo, sin moverse, sin hacer nada, solo presente. Cuando logró despertar por completo, desapareció. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el miedo, era la certeza. Después de esa noche todo empeoró. Cada episodio traía algo nuevo. La figura ya no aparecía en el mismo lugar. Primero estaba en la esquina, luego junto a la puerta, después cerca del armario, luego al lado del escritorio y con el tiempo cada vez más cerca de la cama. Era como si avanzara entre una parálisis y otra, como si el tiempo no importara, como si solo importara acercarse. El protagonista comenzó a temer, a dormir. Intentó cambiar su rutina, dormir con luces, televisión, con música. Nada funcionaba. Siempre volvía, siempre aparecía, siempre más cerca. La experiencia más intensa ocurrió meses después. Esa noche despertó paralizado como siempre, pero el ambiente era distinto. Demasiado silencio, demasiado frío, y entonces lo sintió. El colchón se hundió a su lado, como si alguien se hubiera sentado. No podía moverse, no podía girar, no podía hacer nada, pero sí podía sentirlo. El peso era real y eso cambió todo. Ya no era solo una imagen, era presencia. Lentamente sintió como algo se inclinaba hacia él, muy cerca, despacio, demasiado cerca, y de repente una sensación fría, justo frente a su rostro, como una respiración. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, observándolo, intentando despertar con todas sus fuerzas. Sintió que el tiempo se detenía, hasta que finalmente despertó. Después de esa noche, comenzó a buscar respuestas. Descubrió el término parálisis del sueño. Lejos de calmarlo, eso lo inquietó aún más. Porque al leer testimonios de otras personas encontró algo repetitivo. Sombras en el cuarto, sensaciones de presencia, figuras que se acercan lentamente, presión en el cuerpo, contacto físico en algunos casos. Historias de personas que nunca se conocieron, pero describían exactamente lo mismo. Eso los dejó con más preguntas. Con el tiempo los episodios cambiaron. Ya no eran solo visuales, se convirtieron más físicos, más intensos. A veces se sentía que lo tocaban, a veces sentía que algo se movía a su lado, a veces escuchaba sonidos que no podía explicar. Incluso hubo ocasiones en las que creyó escuchar su nombre, susurrado, muy cerca, y siempre en el mismo punto. Con los años, los episodios comenzaron a desaparecer. Primero fueron menos frecuentes, luego se volvieron raros, hasta que finalmente dejaron de ocurrir. Pero no del todo, porque aunque ya no sufre de parálisis del sueño, hay algo que nunca desapareció. La sensación, la duda,
y el recuerdo, porque hay noches en las que despierta sin razón aparente y por un segundo, antes de moverse, todavía siente que no está solo y todavía evita mirar a la esquina del cuarto, solo por si acaso, porque algunas cosas no se ven, solo aparecen a quedarse en silencio. Y así, esta historia llega a su final. Un testimonio que, aunque no tiene todas las respuestas, sí deja muchas preguntas abiertas. Espero que te haya gustado este primer episodio de Desvelados por Terror. Si fue así, te invito a suscribirte al canal si quieres acompañarnos desde el inicio de este proyecto. Aquí estaremos compartiendo historias, experiencias reales y relatos como este. Algunas veces difícil de explicar, pero interesantes de escuchar. Y ahora quiero saber de ti. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal? ¿Has sufrido parálisis del sueño? ¿Has despertado sintiendo que había algo en tu habitación? Si tienes una historia que quieras compartir, puedes enviarla al correo en pantalla. Y seguramente aparecerá en este canal. Puede ser la próxima en ser contada. Porque a veces las historias más inquietantes son las más interesantes, son las más escuchadas. Gracias por estar aquí en este primer episodio. Nos vemos en la próxima. Que tengan linda noche, si es que logran dormir.